Saludos, queridos patitos. Vamos a continuar en el punto en donde lo dejamos. En donde el tema de fondo es esas simpáticas relaciones entre franceses y alemanes, lo cual resulta ciertamente curioso porque la historia deviene en que el conflicto más largo sería entre ingleses y franceses. Pero bueno, eso sería otra historia. Recuérdanos, bueno, en principio Sergio, Gustavo, Sergio, por supuesto, segunda parte. Sergio, ¿dónde nos dejamos? ¿Dónde lo quedamos? Buenas tardes, pues mira, yo creo que terminamos hablando del final de la Primera Guerra Mundial, de las consecuencias del Tratado de Versalles y el auge, y nos quedamos justo en el auge del nazismo y de los totalitarismos, y ahí nos quedamos y decidimos dejar la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría y la actualidad para este segundo conversatorio. Bien, Gustavo. Bien, ¿cómo están? Un saludo a toda la audiencia. Y bueno, vamos a ir viendo cómo fue que de un día para el otro el poderoso ejército francés terminó siendo derrotado por un ejército que supuestamente no debería de haber existido en aquel momento, pero existió y los derrotó al poderoso, al que en ese momento era considerado, si no me equivoco, el ejército más poderoso del mundo, y además con el apoyo de los ingleses, ¿no?, que tenían su fuerza expedicionaria en suelo francés. Sí, hay elementos que van en paralelo, porque mientras está sucediendo la batalla en Francia, se ha producido la situación en Noruega, y hay un libro en castellano muy bien documentado, como es el de Antonio Muñoz Lorente, Operación en Noruega 1940, de reciente factura. Y tenemos, por supuesto, otro tipo de elementos en donde algunos podrían incluso decir: es que los franceses aguantaron mucho, los daneses duraron 6 horas. Así que ciertamente la historia tiene estas complejidades. ¿No crees, Sergio? Sí, la verdad que, como os comentaba el otro día, Gustavo, los franceses no invirtieron en la carrera armamentística que se desarrolló después de la Primera Guerra Mundial. Los franceses no optaron por modernizar su ejército, cosa que sí hizo Alemania, y brillantemente, por cierto, y Alemania usó el escenario de la Guerra Civil Española para probar este desarrollo de este armamento, lo cual le dio una ventaja táctica clara. Como os comentaba, Francia no deseaba iniciar un segundo conflicto mundial, ni un segundo conflicto con Alemania. Entonces, lo único que hizo fue prevenir. ¿Cuál fue la máxima expresión de esa prevención? La línea Maginot. La línea Maginot, que dividía Francia, la frontera en aquel momento de Francia y Alemania, era una serie de fortificaciones, búnkeres, minas y demás, pero que resultó inútil porque los alemanes, que Juan Carlos me imagino que más tarde lo ampliará, se basaron en el plan Schlieffen, que era un plan de la Primera Guerra Mundial, y avanzaron rápidamente por las repúblicas de Países Bajos y Bélgica para adentrarse por el norte de Francia. Entonces emboscaron y rodearon al ejército francés y a la fuerza expedicionaria británica, que no pudieron hacer nada. Yo lo que no puedo... Estoy hablando con el diario del lunes, ¿no? O sea, ya sabemos todo lo que pasó, entonces yo entiendo que los franceses que estaban a cargo del ejército, ¿no? No sabían en aquel momento todo lo que nosotros sabemos ahora. Pero con el diario del lunes, yo entiendo que Francia no quería tener otra guerra. Entiendo el sufrimiento de la Primera Guerra Mundial. Ahora, ¿cómo no se dieron cuenta de lo que iba a pasar cuando faltó que Alemania les avisara lo que iba a hacer? Porque recordemos que Alemania empieza primero no respetando aquellos acuerdos que había firmado, quedándose con Checoslovaquia, ¿no? Sí, los Sudetes en el acuerdo de Múnich de 1938. Antes había habido el tema de Austria, el Anschluss. Ahí está. Y todo eso fue conquistando
territorios sin disparar una bala. La revitalización de Renania. Bueno, lo de sin disparar una bala, una o dos, por lo menos en el tema de Austria, en el tema de en los Sudetes, y luego la entrada en Praga el 1 de marzo de 1939, rompiendo definitivamente los acuerdos de Múnich. Exactamente, o sea, firmando acuerdos que decía, te prometo que no lo voy a hacer, y cuando los otros se daban vuelta lo hacían, y los otros decían, bueno, seguramente no lo van a volver a hacer. Hasta que llega el 1 de septiembre del 39, comienza la guerra, y Francia como que estaba, ¿viste cuando suena el despertador que no estás ni dormido ni despierto? Estoy transmitiendo las sensaciones que a mí me quedan después de haber... Sí, lo mismo que hay una anécdota. Hay una anécdota bastante curiosa, y es que el día 20 de abril de 1939 Hitler cumplía 50 años, porque nació en Braunau am Inn el 20 de abril de 1889. Y von Ribbentrop... No digas el apellido, Juan Carlos. No digas vale, el la coresta austríaco. Vale, pues digamos que el von Ribbentrop, que era antiguo comercial de champán, y lo del von se lo puso pues, porque patatas, porque Kartoffeln sería, pues le sacó un cajón y le puso dentro: Mein Führer, aquí tiene todos los tratados que ha violado usted. Violicinado, perdón, ese término también sería. Y Adolfo le dijo, casi mejor que me hubieras traído un cajón con los tratados que haya respetado todavía. Mi Führer habría traído un cajón vacío. Sí, lo que te decía Gustavo en la última sesión que tuvimos. No solo pilla a Francia desprevenida este arranque armamentístico, este impulso bélico de Alemania, también pilla a Inglaterra. La diferencia entre Francia e Inglaterra es el Canal de la Mancha. Es ese foso improvisado del que se basó Inglaterra para poder sobrevivir. Pero los primeros compases de la batalla de Inglaterra fueron muy duros para la población local, muy, muy duros. O sea, pero sí, lo que a opinión personal que comentaba aquí el otro día, si no existiese ese foso y fuese un país más continental, Inglaterra, casi con todas las leyes, hubiese caído también. Eso sí, hay un pequeño detalle añadido que puedes complementar. Todo el material británico dejado en Dunkerque, que podría haber dado para mayor número de combates y para haber resistido bastante más. Y que fue un milagro, realmente. Sí, es cierto, la operación Dinamo fue un milagro. Sí, el milagro de Dunkerque es cierto. La repatriación, sobre todo de británicos, luego de algún que otro francés, incluso de algún polaco que estaba por allí. Cierto es que si nos retrotraemos a agosto del 14, un tal Frenchy, John French, el responsable de la expedición británica, porque hubo dos, una en la primera y otra en la segunda, pues tuvo que ir Kitchener en persona a decirle: Frenchy, se me mete usted en el cinturón porque vale que odie a esos franceses, pero usted está aquí para combatir, así que no se me remolón, y por tanto usted a combatir con los franceses y contra los alemanes, porque si hubiera sido por Frenchy se hubiera repatriado en el segundo 1 en agosto. Y algo parecido de esa mentalidad también sucede en la época de Dunkerque, en donde después de estar casi un cuartito de hora, porque los británicos llevaban en Europa, en el continente, un cuartito de hora, como tal, más o menos, dicen: no, esto se ha puesto chungo, así que por favor vamos a buscar la forma de repatriarnos. Y eso tiene ciertamente, como bien sabes, Gustavo, cierto elemento de vector, porque citaba el caso de Noruega, y no por casualidad, sino por el hecho de que en Noruega, franceses y británicos parecía que lo último que querían era hacer el combate, dejando en última instancia la resistencia a los noruegos, y cuando llegó el momento de volver a irse, los franceses y británicos a los noruegos le dijeron: no, nosotros no somos responsables de ustedes, ustedes hagan lo que les dé la gana,
y no les llevaron, salvo quizá el tema del rey y el tema del gobierno en el exilio, que como muchos acabaron en Londres, pero el grueso de soldados pues tuvieron que encargarse ellos mismos. Y es en paralelo más o menos con el tema de Francia. Con lo cual, y además también el ámbito político, que por la parte francesa seguro que Sergio lo conoce, que es el tema de las mentiras que entre Londres y París se dijeron con el tema de Noruega. Y eso que eran socios, con lo cual eso supongo que también ayuda a comprender las discrepancias en mayo-junio respecto de ambos gobiernos con Dunkerque y las consecuencias que tuvo. Las mentiras fueron más allá que el tema de Noruega. Realmente Churchill no sabía la situación real de Francia y lo que estaba pasando en Francia. Churchill intenta, en una última aproximación con el primer ministro francés, de intentar realizar una contraofensiva cuando los alemanes están invadiendo a través de los Países Bajos, pero Francia ya sabía de todas, por las posiciones de ambos ejércitos, que Francia estaba perdida. Pero ¿cómo Churchill en ese momento no sabía esa realidad? Porque los franceses no habían sido del todo honestos. ¿Por qué? Quizás por orgullo nacional, puede ser. Entonces, eso precipitó mucho más rápido la caída de Francia. Bueno, todo esto, el milagro de Dunkerque, es la famosa Operación Dynamo, ¿no? Que salió en la película, bueno, recientemente en la película de Christopher Nolan, que es muy curiosa y está bastante bien hecha, yo creo. Que es cuando dice aquella frase Churchill de que las guerras no se ganan por evacuación. Correcto, pero en este caso, esta evacuación fue un éxito. Fue tan éxito como si fuese sido una victoria en el campo militar, porque salvas a la gran parte de tu ejército en activo, que les haría falta meses más tarde cuando empieza la contraofensiva por la zona de las colonias, ¿no? Pero fueron unos meses muy complicados para Inglaterra, porque la posición norteamericana de Roosevelt cambiaba, era ambigua, por decirlo de alguna manera. Sí es verdad que intentaba, él personalmente pues intentaba algún gesto de apoyo, pero el Congreso de Estados Unidos y la población norteamericana estaba dividida acerca del ingreso de Estados Unidos, incluso del apoyo militar básico para Inglaterra, para los aliados. O sea, fueron unos meses muy complicados para Inglaterra. Hay cierto paralelismo en 1916 y las elecciones que hubo en el recambio o renovación del mandato de Woodrow Wilson como demócrata en Estados Unidos al de 1940, en esa posición en la que hasta ese momento de la reelección el presidente demócrata, curiosamente ambas guerras mundiales las lideraron en Estados Unidos presidentes demócratas, tienen que tener esa faceta pacifista de esa guerra no vamos a entrar, no vamos a participar en ella, ganar la reelección y luego ya, ahí sí, al año, curiosamente, un año después, tanto en el 17 como en el 41, entran de lleno en el conflicto y en el combate. Lo cual, en el caso de Dunkerque, resulta ciertamente curioso. Vuelvo a decir el tema de el material bélico que dejaron. Pero también, cuando uno mira esa Home Guard, no en el ámbito naval, que esa sí tenía cierta prestancia, o en el ámbito aéreo, que tenían ya cierta capacitación para cuando llegó la batalla de Inglaterra, que siguió a la de Francia, cuando uno mira la Home Guard de reservistas y mira luego imágenes de la Volksturm, simplemente con quitar el tema del brazalete y 4 cositas más, ve a gente talludita con ropa de civil, llamados a toda prisa para tratar de defender. Con lo cual, si hubieran puesto los alemanes un pie sobre la isla, pues y perdiendo lo que perdieron humanamente en Dunkerque, si lo hubieran perdido, este tipo de gente era la que hubiera tenido que hacer frente a la invasión, con lo cual ciertamente hubiera sido también un derrumbe bastante claro, hasta el punto de que tenían planes de que la monarquía iba a irse a Canadá a seguir combatiendo, a diferencia curiosamente de los franceses, que podían haber hecho algo parecido yendo a Argelia, razón por la cual también en lo psicológico luego sentirán, cuando se termine la guerra, los argelinos: nosotros no somos franceses, porque cuando pudieron haber seguido la guerra en tierra francesa, pues no lo hicieron porque reconocieron que esto no es Francia.
por mucho que dijeran que era departamento y patria y lo que dijeran. Lo ejemplificaron con los hechos. Pero sí, ciertamente, Estados Unidos en 1940 y en 1941 tuvo que sufrir algún tipo de manifestaciones de este tipo de... ¿Qué nos ha hecho Hitler a nosotros? ¿Qué nos ha hecho el acuarelista austríaco? No es nuestra guerra, estamos lejos. Y además había una especie de Bund, de movimiento nacional socialista en Estados Unidos, que también hacía esta cama un poco en el ámbito ideológico, como también había habido ministros en el ámbito de Francia que habían dicho... Sí. No, y a su vez tenemos en aquel momento la gente de izquierda, los comunistas franceses, no se oponían a Adolfo porque Adolfo había firmado el pacto de Ribbentrop-Molotov con Stalin, y Stalin dijo: señores, ahora Adolfo es bueno, no peleamos contra ellos, no... Sí, hasta el punto de que Georges Marchais, Georges Marchais, que era el líder del Partido Comunista Francés, hizo todo lo posible para hacer sabotajes en todo el año 1940 hasta mayo o junio, cuando se produce la invasión del territorio francés, que significó el apoyo desde ese sector de izquierda a cualquier cosa que facilitara el advenimiento de los tanques del acuarelista austríaco. Y desde ese año 1940, mayo-junio, hasta un año después, mayo-junio del 41, y solo y únicamente por el tema de Barbarroja, fueron chivatos a la Gestapo. Georges Marchais tiene una historia bastante oscura a la hora de ese periodo histórico y partes del Partido Comunista Francés. Bueno, luego, al final hay una evolución en el movimiento comunista francés desde estos inicios hasta la resistencia en las ciudades, que mayoritariamente eran del movimiento comunista. Eso quiere decir también porque vieron que quizás Hitler no, por mucho que firmase con Ribbentrop, no era ningún angelito de la guardia. Bueno, estamos diciendo su nombre, van a banearnos el canal. Bueno, esto no va a poder ser publicado. Bueno, vamos a seguir para adelante. Entonces, bueno, una vez que, por continuar, las consecuencias claras después de la caída de Francia es que hay una parte, Francia se divide en dos partes, una administrada directamente por los alemanes y otra que es la Francia de Vichy, pues que se otorga un régimen autoritario de corte nacionalista fascista, dirigida por un héroe de la Primera Guerra Mundial, que es el Mariscal Pétain. Y Pierre Laval. Pero bueno, siempre va a ser Pétain la cabeza, la figura más destacable del régimen. Entonces, que ese régimen fue nefasto para, ¿por qué no decirlo, Gustavo, que a ti te afecta? Fue nefasto para los judíos franceses y para los refugiados republicanos españoles. Sí, la SFNC, la compañía de ferrocarriles, colaboró. Bien, disculpen si de repente voy un poquito para atrás, pero vamos a dejar más claro cómo fue la rendición de Francia, porque hay una cosa que hasta el día de hoy me indigna, es cómo se rinde Francia ante Alemania, le entrega París para que no le destruyan París, y cuando entran los alemanes, lo menos que hacen es respetar a las mujeres francesas. O sea, no solo les entregaron París, les entregaron a la población francesa para que los alemanes hicieran lo peor que se nos puede ocurrir. Entonces, eso es lo que yo no puedo entender de Francia y que hasta el día de hoy lo tengo acá. Eso sí, hay una pequeña historia que es simplemente, dado que se va a atizar bastante a los franceses, y seguramente con razón, un pequeño detalle, simplemente, y que espero que Sergio no me lo ataque y contradiga, y es que el Museo del Louvre de París, cuando iban a llegar los alemanes, los encargados y aledaños respecto del Museo del Louvre, en poco tiempo lograron que todas las obras de arte desaparecieran y fueran ocultadas por territorio francés para que no fueran robadas o profanadas por los alemanes, con lo cual
salvando la cara, por lo menos a estos franceses en concreto, que hicieron una cuestión heroica en este momento tan difícil. No, totalmente, porque sí que hubo, a ver, al final el acuarelista austriaco venía de esta escuela de pintura y era un apasionado del arte. Entonces, sí. Es verdad que y Goering robaba para Canning Hall. En Canning Hall tenía sus cosas. Exacto. Bueno, Goering también era un saqueador de primera de obras de artes que les llevaba para sus fincas privadas, ¿no? Y es verdad que estas obras del Louvre, pues bueno, se ocultaron rápidamente, pero es verdad que para los franceses París, ellos, como te dije, como comentaba en el anterior conversatorio, vieron lo que las armas modernas hacían en las ciudades en la Guerra Civil Española. Entonces, para cualquier francés o parisino no podía ver su ciudad destruida de esa manera, porque para ellos es una seña de identidad propia, es una seña de identidad nacional, algo con lo que se identifican plenamente, ¿no? Es parte de ellos y algo que no pueden ver destruido. Entonces, sí, en el momento que París está bajo el punto de mira de la artillería y de los aviones Stukas y demás con bombas incendiarias, ellos rinden todo el país por una ciudad, pero es porque para ellos significa parte de su expresión nacional. Hombre, añado que en la Primera Guerra Mundial había habido algún bombardeo a través de los dirigibles, los Big Bertha, que dispararon, pero tampoco es que hicieran mucho daño. Y cierto es... Ellos vieron, acuérdate, Juan Carlos, vieron Guernica, vieron Belchite, vieron sí. vieron Madrid, sí. Vieron lo que las armas modernas causaban en las ciudades, las bombas incendiarias modernas, o bueno, modernas en aquel momento, sí. Causaban en las ciudades. Y un poco lo que dije respecto de que el gobierno, cuando sale de París, el gobierno aquel de Paul Reynaud, que había juramentado en marzo más o menos de aquel año 40, se establece en Burdeos. Esa tradicional distancia entre Burdeos y París, podríamos hablar de Leonor de Aquitania, cuando el marido, uno de ellos, porque tuvo muchos, casi como si fuera Richard Burton con Elizabeth Taylor, esos asuntos del amor medieval, un tema de poder, digamos que el cambio de rumbo, porque De Gaulle, que era subsecretario del ministro de Defensa, quería ir hacia la zona de Normandía, embarcar hacia Francia, hacia la Francia, vamos, las islas, y pasar por ahí a Inglaterra, estas islas anglo-normandas. Curiosamente, una de ellas es donde nació Henry Cavill, Superman. Pero digamos que la idea era ir a Inglaterra, el gobierno francés, y pasar a Argelia. Esto no fue lo que decidió Paul Reynaud, que se le fundieron los plomos, no pudo, no fue capaz. El gobierno fue a Burdeos y en Burdeos se rindió. Con lo cual no fue directamente la rendición fue un poquito acompasada, pero claro, mirando en gran angular, pues uno ve que sí, en definitiva en mayo, junio, pues la cosa fue relativamente rápida en términos históricos. Sí, lo que te comentaba antes, Gustavo, Francia, bueno, De Gaulle, en este caso ya vamos a hablar de Gaulle, no vamos a hablar de Francia. De Gaulle, al igual que Inglaterra, intenta llevar la lucha a las colonias, porque está dando cuenta que el escenario europeo pues está muy complicado o prácticamente imposible para presentar batalla. Y ahí es donde se produce el tema de Mess-el-Kebir, en donde, con el miedo, debido a que no había un posicionamiento claro de que la flota, en el caso de una rendición, en donde Pétain pensaba es más fácil llegar a un acuerdo con los alemanes, en la presunción de que nos van a tratar igual, no como felpudos y subordinados, que es lo que acabaron siendo, pues la flota, si se sumaba a lo que tenían los italianos y lo tenían los alemanes, pues entonces podía hacer frente a la Royal Navy. Otra cosa es que la gente se olvide de que la flota mercante noruega
fue cogida por los británicos y fue importantísima para lo que suponía la Segunda Guerra Mundial, y eso había producido el asunto de Noruega. Es decir, que cuando pensaron, repatriamos a los noruegos no, pero su flota sí, nos la llevamos a Inglaterra. En el caso de Messelkedir, pues Churchill tuvo la desagradable tarea de, ante cualquier peligro, pues la bombardeó y la hundió. Bueno, pues esto ciertamente se suele contar con esa profusión que puede dar el intento de ahondar el odio entre ingleses y franceses, de decirles, ¿veis? Vuestro presunto aliado os hundió la flota en Messelkedir. Pero claro, también podrían decirle, ¿veis? Vosotros franceses podríais haber utilizado la flota de Messelkedir como cortafuegos a un gobierno francés instalado en Argel. Claro, si no hubo una intención, o al menos yo no la conozco, de los franceses de enviar a su marina a Inglaterra, donde se hubiera podido sumar a Inglaterra, ¿no? O sea, hicieron todo mal. A ver, vamos a hacer... Gustavo, es muy rápido. Es porque en este conversatorio estamos hablando de Francia y Alemania, pero daría mucho más que hablar las relaciones entre Francia e Inglaterra. Son dos modelos completamente diferentes. Y entonces, una armada francesa bajo mando británico, no lo verán tus ojos. Prefiero rendirme ante Alemania. A ver, la pregunta siguiente es, ¿qué hizo bien Francia? Nada. Pues se puede decir que hubo una batalla en la que, en ese primer momento, dado que la situación es entre septiembre y mayo, en la gran mayor parte de la época fue la guerra de Troll, la guerra de esperpento, de mentirijillas, y cuando empieza lo que fue el combate auténtico entre Francia y Alemania, a De Gaulle estaba al mando de una unidad que también tenía blindados. Él había teorizado el tema del uso del arma acorazada. Había tenido esa dificultad de haber estado la mayor parte de la Primera Guerra Mundial encarcelado, prisionero, y por tanto el ascenso meteórico que se suele dar en tiempos de guerra a él no le afectó demasiado, y por tanto llegó al generalato bastante próximo al inicio de la Segunda Guerra Mundial, razón por la cual no estaba en el cogollo central, sino al final, deprisa y corriendo, acabó logrando ser subsecretario, alcanzar el generalato. Pero tenía una unidad pequeña, y en esa unidad logró alguna pequeña victoria táctica con los alemanes. Pero claro, si estás en este trozo de frente y logras parar a los alemanes, pero en todo el resto del frente les barren y les friegan, pues ya puedes hacer lo que quieras y ser hasta Superman, pero que no. Y la diferencia de material usado, los nuevos Panzer alemanes de aquel momento eran formidables. O sea, nada que comparar con los Renault franceses que usaban, o que eran restos también de la Guerra Civil Española. O sea, eran ya un armamento desfasado al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Y también la división fantasma. La división fantasma también es interesante, porque Rommel, como otros generales, en mayo-junio del 40, no hicieron caso de sus líderes, que pensaban, bueno, vamos a ser comedidos. También algunos pensando lo que ha pasado en la Primera Guerra Mundial, cuidado, porque eso se estancó, la batalla del Marne, el tema del plan Schlieffen que no salió bien, el tema de ganar el mar, bueno, pues todas estas cosas, cuidado, vamos a ir con calmita. Los franceses, pues si ganamos tierra, pues perfecto. Y los que estaban en el frente vieron, hacemos 40 kilómetros al día, pues vamos a mentir a los jefes y hacemos los 40 kilómetros, cogemos gasolina, como si esto fuera Fórmula 1, y tiramos para adelante, hasta donde nos dejen, y así se obtuvo la victoria también por el lado alemán, yendo a tope. Es un poco el hambre que tenían los alemanes de revancha, que eso es que no lo hemos dicho, pero es verdad que existía un sentimiento de revancha por la Primera Guerra Mundial, y hubo una generación de jóvenes mariscales de campo y generales en Alemania que fueron brillantes. En el campo de batalla fueron brillantes. Guderian, Manstein, el propio Rommel. Sí, y en Francia estuvieron a punto de romper el chicle.
Y cuando digo romper el chicle me refiero a que se hubiera jodido la ofensiva y que hubieran tenido que parar. Y en parte la justificación respecto de Dunkerque, de por qué no entraron a saco en Dunkerque, en parte es esta, de que habían hecho tal desgaste de materiales que no tenían físicamente las fuerzas de tierra capacidad para seguir hacia adelante por muy corto que fuera el camino. Y aparte Goering en ese momento dijo, ajaja, que no ha tenido protagonismo mi Luftwaffe. Tranquilo, mi Führer, yo te lo arreglo. Ah, que este te lo arregla. Déjale, venga, que... Y fue que no. Fue nefasto. Poner a Goering como ministro del aire fue nefasto, fue una decisión nefasta. Desde el principio, por la batalla de Inglaterra se pierde básicamente porque los aviones de la Luftwaffe no son capaces de competir contra el Spitfire británico. ¿Y por qué no son capaces de competir? Porque hubo un concurso de méritos de aviación que Goering propuso a las principales industrias bélicas alemanas, y Goering fue untado en ese concurso y eligió para su producción masiva un modelo que no era tan competitivo como el otro que se presentaba y que después se notó sus carencias en el campo de batalla de la batalla de Inglaterra. Sí, también hay cosas curiosas. En septiembre-octubre del 40, ya metidos dentro de la batalla de Inglaterra, estaban bombardeando, lo que es lógico, los aeródromos para tratar de eliminar la capacidad operativa, las fábricas de aviones. Pero hubo un momento en el que empezaron a bombardear Berlín, a finales de septiembre, comienzos de octubre. En uno de ellos, curiosamente, estaba Molotov en Berlín, porque en ese momento se especuló con la entrada en el llamado pacto de la Unión Soviética, lo cual resultaría del todo paradójico, pero no salió en parte porque la idea de los alemanes era incidir que los soviéticos fueran en dirección a Irán, decirles: vete con los británicos, trata de coger el territorio de la India, de lo que es Pakistán actualmente, Irán, para salida directa a un mar abierto, cálido. Pero los soviéticos tenían una idea de ir hacia Europa. Su concepto era: ya, estos me quieren engatusar para... Y curiosamente también, pues en un momento dado, después de que toda esta pléyade de germanos estuviera diciendo: no, si estos franceses, estos británicos, estos occidentales están derrotados, están domadísimos, les tenemos ahí donde queremos. ¿Y por qué no tenemos que bajar al sótano? Porque está bombardeando ¿quién? ¿Quién está bombardeando Berlín? Y ahí entró la pulsión de: ay, qué mamones estos británicos, vamos a bombardearle. En vez de las plazas estas de los aeródromos y todo esto, vamos a darles duro en las ciudades. Dejaron de bombardear los aeródromos, los reconstruyeron, dejaron de bombardear las fábricas de aviones, las reconstruyeron, empezaron a bombardear las ciudades. El pueblo británico dijo: vamos a todos unidos, vamos a estar todos en conjunción con el primer ministro y con nuestro rey. Y en parte fue ese fracaso de que ellos estaban haciendo el objetivo, pero la pulsión emocional pues les pudo, como también les pudo a los japoneses en marzo del 42, cuando después del raid de Doolittle pues empezaron a hacer cosas un poco erráticas y sorprendentes. Humanidad. Bien, ¿y por qué Churchill se convierte en un líder tan poderoso dentro de Inglaterra? ¿Por qué convence a la población de que hay que resistir? ¿Y por qué no le importó que las bombas alemanas destruyeran Londres si era necesario y se siguió defendiendo? Bueno, Churchill era el adulto en la habitación del Partido Conservador Británico. Era un hombre de acción, ya lo había sido en la Primera Guerra Mundial, lo vuelven a rescatar cuando inicia el conflicto como primer lord del almirantazgo, pero cuando las cosas se ponen feas, y el propio partido confía en él como única solución para ponerlo al frente de un gobierno en un conflicto. Él tenía claro, porque él había... desde el primer momento había desgranado la personalidad del acuarelista austriaco, sabía lo que era realmente, sabía lo que significaba, ¿sabes? Sabía que no tenía moral alguna, sabía que iba a traer la desgracia para Europa y lo tenía clarísimo desde el principio. Fue la primera persona importante del mundo
que fue capaz de hacer un análisis riguroso de la personalidad de este señor. Y sabía que era imposible coexistir con él. Entonces, él, teniendo todos estos datos y estando convencido de ello, fue capaz de, con un liderazgo impresionante y una energía tremenda, aglutinar a todo el mundo detrás de él y terminar de convencer a Roosevelt para que les ayudaran, y al final resistieron y vencieron. Bueno, a Roosevelt lo terminaron de convencer los japoneses. También, Sí. pero él hizo mucho, ¿eh? Él hizo mucho por Bueno, convencerlo. también está la política de préstamo y arriendo, que tiene algo de solidaria y algo de negocio a pares más o menos iguales. En el caso del Partido Conservador y en el caso de Churchill, también hay que añadir ese giro respecto de las corrientes de fondo, como hemos dicho en el caso de Francia, en donde no aceptaron el desafío, no fueron capaces de surfear esa marejada dentro de los partidos políticos de los que decían vamos a tirar la toalla, vamos a hacer las cosas en forma de rendición porque es mejor rendirnos que seguir en el pressing con los alemanes. Halifax es un personaje bastante poliédrico, lo mismo que Eduardo VIII, a pesar de que Eduardo VIII tenía en Wally Simpson, la norteamericana, ella era bastante más fan del acuarelista austríaco que lo que era él mismo, pero era un poco pusilánime y se dejó llevar y entre unas cosas y otras se puede entender cómo en mayo del 41 un tal Rudolf Hess se lanzó en Escocia buscando una serie de personas que pudieran tener ciertos contactos que se habían hecho en parte en el Juegos Olímpicos de Berlín del 36 y situaciones en la época de entreguerras, en donde una parte del Partido Conservador tenía esa misma pulsión que acabó encabezando el señor Pétain en el caso de Francia. Con lo cual, si Churchill no hubiera aguantado la presión, habría habido algo equivalente. Pero Churchill salió bien, a pesar de que se le pueden achacar muchos errores en todo el periodo, pero sí fue un dique, un contrafuerte contra este tipo de pulsiones. Imagínate, Gustavo, ese primer gobierno que nombra Churchill, que lo comenté el otro día, en el que están Neville Chamberlain y está el duque de Halifax, que comentaba Juan Carlos, que era el mayor germanófilo, o por decirlo de alguna manera, el mayor partidario, y llegó a un acuerdo con Alemania a través de Italia, que ya lo habíamos comentado el otro día, O sea, confiaban en la Italia fascista para llegar a un pacto con la Alemania nazi. Y aún así, dentro de ese gobierno, que fue muy complicado, con momentos muy tensos, incluso el rey, con una posición también, al principio, Jorge VI, un poco ambigua, porque también tenía su cercanía personal con el duque de Halifax, y fue dándose cuenta, incluso el monarca, que Churchill estaba en lo cierto. Entonces ese apoyo también fue clave para darle energía a Churchill. Bien. Finalmente termina la batalla de Inglaterra porque el acuarelista se da cuenta que estaba gastando demasiadas energías ahí y que no estaba llegando a ningún lado. Otra pregunta que se me ocurre ahí. Es la primera promesa que rompe Goering. Goering había hecho promesas al respecto, pero es una de las varias promesas que le va a hacer al acuarelista, pero esa es la primera promesa que Goering incumple. Exacto, y a eso voy. ¿Por qué en ese momento el acuarelista no termina con él? Porque Goering tenía una personalidad arrolladora. Era alguien que te llevaba a su casa, te organizaba grandes fastos, o sea, te recibía, te hacía sentir como un rey. Era un gran adulador, por decirlo de alguna manera. Tenía un poder de convicción importante. Y aparte porque estuvo con el acuarelista desde el principio. Hicieron el Punch de Múnich juntos y demás, y estaban en los principios del movimiento. Aparte de que él, en la Primera Guerra Mundial, había sido un héroe de la aviación. Había volado con von Richthofen, con el Balón Rojo. Entonces es verdad que tenía cierto bagaje en
en el capítulo aéreo, por decirlo de alguna manera, pero lo que no sabía de Goering es que también era un gran narcisista, ¿sabes? Un enamorado de lo que hablábamos antes, de obras de arte, del lujo, del dinero y de este estilo de vida. Eso le llevó a beneficiarse de aquel contrato de aviación clave, que resultó clave después en la batalla de Inglaterra, y también para apropiarse de obras de arte robadas en la Francia ocupada y en diversos países ocupados. Y que probablemente nos equivocamos muchas veces con este tipo de personajes en el Tercer Reich, y es que Goering suele ser conceptualizado solamente como ministro del aire, y ya está. Eran más cosas. Goering tenía empresas corruptas, la mayoría, diseño respecto de planes económicos, porque estaba todo entrelazado, la organización Todd, el plan quinquenal, luego entraría después el ámbito de Spear. Simplemente una pequeña anécdota. Cuando se iban aproximando en dirección hacia el Cáucaso, en dirección hacia el lugar donde ocuparon los posicionamientos a final de la Primera Guerra Mundial, en la zona de Georgia, Azerbaiyán, los pozos de Bakú, antes de llegar allí, ya tenían repartidos para ciertas empresas controladas por algunos altos cargos quién iba a controlar qué pozos y en qué nivel de regalías. Este nivel de corrupción te da una idea de que este tipo de gentes era, vale, militar sí, pero también tenían otro tipo de actuaciones que hacía que todo estuviera un poquito entremezclado, y por lo tanto los intereses cruzados estaban ahí operando de una manera, y sobre todo porque Adolfo tenía una idea respecto del liderazgo, como si fuera un arbolito de Navidad donde las luces están un poquito entrecruzadas. Él, cuando venía alguien y le decía, quiero este cargo, le decía, lucha por él y cógelo, aunque sea por las armas. No pasa nada, siempre y cuando yo estoy arriba y yo mando. A diferencia de lo que pasó con Mussolini, en donde todo estaba muy estructurado, muy clarito, muy perfecto, pero cuando las cosas vinieron mal y todo el mundo empezó a decir, este es más un lastre que un beneficio, se organizó la asamblea fascista, le votaron en contra, fueron a donde el rey y le dijo, señor, usted ha sido destituido, y le encerraron en el Hotel Gran Sasso, donde Skorzeny le fue a recoger a órdenes del acuarelista austríaco. Con lo cual, esa situación diferente de tener las estructuras muy claritas y jerárquicas, que era el modelo fascista italiano, contrapone respecto de lo que el acuarelista austríaco hizo en su lugar de cuanto más enmarañado estén, mejor. Así, yo soy el que pone orden aquí y dependen todos de mí a la hora de hacer todas las cosas. Eso es, y que compitan entre ellos. Bueno, pero finalmente esos dos enamoramientos que tuvo el acuarelista austríaco, uno Goering, el otro Mussolini, terminaron siendo mármol sobre su tumba. Sí, fueron dos... dos lastres, pero también fueron dos grandes excepciones. Fueron dos grandes excepciones y en sus últimos días en Berlín, en el búnker, lo recuerda. Es decir, Goering llega después, más tarde, al final de la Segunda Guerra Mundial, llega a los juicios de Nuremberg como el líder, ¿no? Como lo que queda del régimen nazi, como el líder indiscutible, pero también es cierto que Hitler en sus últimos días del búnker lo había destituido y lo había mandado apresar y fusilar. Lo digo porque en Estados Unidos hubo un gabinete de guerra. Cordell Hull, el propio Roosevelt, etcétera, etcétera. En el Reino Unido hubo otro gabinete de guerra. Cordell Hull, Stimson en Estados Unidos, se pueden hablar de Marshall como jefe del ejército, etcétera. En el Reino Unido pues estaba, por ejemplo, Clement Attlee, que era viceprimer ministro, y luego también gentes de las colonias, como por ejemplo Jan Smuts, que estuvo toda la guerra, siendo el primer ministro de Sudáfrica, estuvo toda la guerra en Londres, acompañando a Churchill, pero en Alemania no.
Lo mismo que Alan Toynbee te explica cómo resulta curioso que en la Segunda Guerra Mundial los alemanes tenían una disposición bastante feudal en el término de la mujer, en casa, cuidando de los bebés, siendo la fábrica de nuevos arios rubios, altos y azules, y en el caso del Reino Unido y de Estados Unidos las mujeres fueron enviadas a las fábricas para suplir el hueco que dejaron los hombres. Esto alucinó a Toynbee cuando empezó a estudiarlo, La Europa de Hitler, un libro bastante interesante. Pues en parecido orden de cosas, nos encontramos con este tema de el gabinete de guerra que pudiera ser un contrapoder al acuarelista austríaco, y así lo vio. Hasta el punto de que se organizó 2 intentos de organizar un gabinete de guerra que fuera más o menos colegiado, y curiosamente los que organizaron el segundo intento fueron los que dinamitaron la posibilidad del primero. Es decir, en el primer intento se opusieron porque no veían ningún tipo de oportunidad, pero luego se cayeron del guindo y fueron ellos los que lo intentaron, y cada vez que lo intentas y hay menos materiales capaces para hacer este tipo de iniciativas, pues menor. Aparte del hecho de que las decisiones, por ejemplo en el ejército, creo que era Brunswick, uno de ellos, que fue atacado por el acuarelista austríaco y él tomó el mando del ejército. Vamos, que en Alemania las decisiones eran pináculas y desde arriba y dependían de solo una persona. Lo cual ciertamente resulta curioso porque en otros escenarios como el mariscal Stalin, esto lo comprendió a la hora de que, vale, él es el jefe, pero hay que subordinar a otras personas y dejarles una cierta capacidad de acción, y eso a partir del 43 más o menos, entre Zhukov, Koniev y toda esta gente, pues les dejó un poquito de margen, eso sí, picándoles entre ellos. Es que uno de los errores claves que tuvo Alemania en la guerra fue que todas las decisiones, como dice Juan Carlos, todas las decisiones militares y de peso las tomaba una persona. Muchos mariscales y generales consideraban que eran erróneas, pero por no contradecir a la persona que estaba en la cúspide, las llevaron a cabo. El mariscal Stalin fue mucho más inteligente, hacía competir a sus propios generales, a sus mariscales de campo, para alcanzar los objetivos. De hecho, hay una anécdota porque días antes de tomar Berlín, para ver quién era el primero en llegar a Berlín, Stalin llamaba a unos y a otros por teléfono. Les decía, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? Ay, acabo de hablar con Zhukov, está aquí, está llegando. Entonces, como si iba metiendo prisa a todos los generales por bien quién era el primero en entrar en Berlín. Y esa decisión fue muy acertada. Dar a los generales esa capacidad de improvisación y de aceptación, y de planificación de batallas, pues generó las grandes victorias en el teatro europeo que llevaron a la caída del nazismo. ¿Podemos decir que el pintor austríaco era el menos inteligente de los... Lo comparo con Roosevelt, lo comparo con Churchill, lo comparo con Stalin, por lo que hablábamos. Él era un cabo. Él en el ejército llegó a ser un cabo y de cabo pasó a ser el general en jefe. Mientras que Churchill, que tenía la capacidad por su experiencia militar para ser un general, forma un comité de guerra para no tomar él solo las decisiones y para tomar decisiones más inteligentes. Lo mismo hizo Stalin, pero este cabo pensó que podía ganar una guerra mundial él solo. Un ego desmedido, pero también porque sus aciertos, al final... Juan Carlos lo comentaba el otro día, que un reloj roto, aún así averiado, da dos veces al día a la hora correcta. Entonces, las victorias que él inspiró, o que él creía que había inspirado en los primeros compases del conflicto, pues fueron bula papal a partir de entonces para tomar cualquier decisión bélica en el transcurso de cualquier teatro o cualquier batalla, y eso condenó pues la comunicación entre los generales y la tropa, y condenó al final el ejército alemán. Pero no, yo tampoco quiero hacerle de menos. Es verdad que fue muy costoso parar la amenaza
nazi en Europa, cuando estamos en el 1943 y tienen prácticamente toda la Europa continental invadida o bien con gobiernos títeres a su alrededor, como es el caso de Franco, que Franco fue un gran colaboracionista, digan lo que digan, y después cambió de posición cuando vio que las cosas se torcían para Alemania. Entonces tenemos este punto, eso hay que darle, yo no quiero menospreciarlo porque no se llega a ese punto sin tener algo de idea. Yo creo que lo que fue más es un motivador, lo que podríamos llamar hoy más que una estratega militar, que es lo que tú dices, Gustavo, era un gran motivador que supo motivar al pueblo alemán para tomarse una revancha a lo bestia después del fin de la Primera Guerra Mundial y de la paz de Versalles. Y que en buena medida el asunto de Barbarroja había un punto a partir del cual la logística no estaba contemplada, no funcionaba, porque había ido más allá de las líneas. La planificación obedece, si uno lee a Víctor Suvorov, obedece a una situación, como dice este autor antiguo espía soviético, a que pudiera considerarse Operación Barbarroja como una operación de defensa en la ofensiva, debido a que había dos planes contrapuestos, y esto sí me lo creo, respecto de que Stalin lo que quería era la ocupación y liberación de los territorios de Europa hasta llegar, si podía, hasta París, que era donde se libró en la época de las guerras napoleónicas. En el final, después de Waterloo, hubo un combate entre tropas rusas en Montmartre, uno de los barrios de París. Esto lo dijo cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, cuando le felicitaron: ustedes, los soviéticos, han llegado a Berlín, y Stalin respondió: ya, pero el zar llegó a París. Esta idea base ya se hunde, podríamos hundirla en periodos anteriores, pero cuando él lo ejemplifica de la manera siguiente: alguien que quiere atacar pone aeródromos cerca de una frontera. Y después los asesores soviéticos en los años 60, cuando hablaban a sus alumnos: mira, Stalin, qué tonto era, ponía aeródromos al lado de la frontera. Esto era porque la idea de la desestalinización, que siguió sobre todo con la época de Khrushchev, querían atacar sobre todo la figura de Stalin a como de ir al lugar. Y claro, en este atacaban con cualquier munición, incluyendo partes de la verdad, como era el hecho de poner una historia de: mira, cuando quieres atacar, quitas todas las verjas y todas las concertinas que pueda haber, y después inmediatamente les dices a los alumnos: mira, Stalin, qué tonto era, eliminó los abatis, eliminó todas las concertinas, eliminó la línea Stalin. Y por tanto, uno puede llegar a esa idea de que Stalin lo que quería era que los alemanes estuvieran entretenidos en Francia, estuvieran entretenidos en la Operación León Marino, que atacaran los británicos y entrar por detrás. Ocupar Ploiesti en Rumanía, que era un lugar importante para el suministro de hidrocarburos, con unos planes que estaban elaborados con generar un ejército que era el que más tanques tenía, porque esto normalmente se fija uno en el ejército francés, que sí era importante, pero el ejército soviético antes de Barbarroja tenía una entidad bastante importante y hasta con bastantes paracaidistas, porque fue un elemento importante. Y los alemanes, por supuesto, también tenían esa noción, sobre todo después de octubre, noviembre, diciembre del 40, respecto del choque. Pero ciertamente Hitler en noviembre y diciembre del 41 decía aquello de: vamos a la defensa, ni un metro atrás, no vamos a pasar de aquí. Eso sí, es bastante intuitivo esta posición. No hay que ser un mariscal de campo para decir: usted deténgase donde está y ni un paso atrás. Vale. Eso, el detalle te lo pone un especialista, que serían los generales, los que suponen... y a veces hay que retirarse un poco para organizar una mejor línea de defensa. Pero es que este decía: no te retires ni un milímetro. Con lo cual ahí puedes, como el reloj roto, puedes acertar alguna vez, pero las más de las veces pues estás exponiendo a, masacra a esta gente
y cuando mueran, épicamente les haremos un poema, que era lo que creía que iba a pasar con Stalingrado. Que en Stalingrado, pues en teoría no tenían por qué haber entrado en la ciudad, podían haber rodeado, haber cortado arriba del río o abajo del río y haber dicho, ¡hala, perfecto! Pero quiso entrar por el valor de Stalingrado y destruir la ciudad de Stalin. Y cuando les cercaron y no pudieron sacarles, bueno, pues le haciendo mariscal, que mueran todos, una tumba preciosa. Y después de muertos, pues les hago un bonito poema y serán un ejemplo de martirologio. La pena es que el Von Paulus parece que quería vivir. Sí, parece que sí. Ahora, bueno, una cosa, por complementar esto, es verdad que la Unión Soviética tenía un gran número de carros blindados, pero no estaban a la altura tecnológica de los Panzer hasta la llegada del modelo T-34, que fue quien cambió un poco las tornas y igualó un poco a los carros de combate alemanes. Hasta entonces la Unión Soviética tenía también material que estaba también, pues que había utilizado en la guerra civil rusa, sí, y no estaba, sí, pero no con estaba un matiz que es que entre ese periodo de ser amiguis, entre el 39 y el 41, sobre todo en el 40, hubo intercambio de materiales y hubo visitas de soviéticos a las fábricas alemanas. Sí. Y cuando estaban visitando y les enseñaban, este es nuestro modelo más moderno, y los soviéticos decían, no, enseñadnos el bueno de verdad, que porque ellos pensaban en el T-34 y decían, bueno, comparado con el nuestro, pues estos nos están intentando tangar, pero no, les estaban enseñando de verdad el modelo último que tenían en ese momento. Bueno, también es decir que los soviéticos tuvieron tanques americanos, que se los prestaron. Y aviones americanos también que les sirvieron. Sí, la ley de préstamo y arriendo, y aparte también en los años 30, debido a comprar licencias por el tema del colapso en el 29, por ejemplo, Uralmás, que no fue objeto de traslado, sino situada con ingenieros estadounidenses en los Urales ya a mediados de los años 30, tenían patentes estadounidenses que fueron utilizando también. Bueno, es importante, es una cosa, hay un inciso que es muy importante en este periodo, las grandes conferencias entre los líderes aliados, ¿vale? Sobre todo destacar Teherán, que es donde Stalin les pide, muy resumido, hablando de muchas cosas, pero muy resumido, en Teherán Stalin les pide a Roosevelt y a Churchill que abran por favor un frente occidental para poder acabar pronto con tal. Y luego ya en Yalta es cuando ya está casi todo decidido, ya están cercando al nazismo y están pensando ya más en la reconstrucción y qué hacer con Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de llegar a Teherán, hubo una pequeña reunión en Casablanca. Bueno, estaban los franceses, pero no fue el mariscal Stalin porque estaba entretenido en Stalingrado. Ahora, permítanme, como decía un tío mío, retroceder para atrás. Volvamos a antes de la Operación Barbarroja. Si la Operación Barbarroja no se hubiera realizado, o sea, si el razonamiento, si la lógica le hubiera ganado al odio, estoy hablando de la cabeza del pintor austríaco, ¿no? Y si realmente se hubiera propuesto dividir el mundo entre Stalin y él, y después encargarse de Stalin, Estados Unidos podría haber pesado como pesó con los dos juntos, si hubiera tenido que luchar contra Stalin y contra el pintor. Yo lo que puedo decir ahí es que el ataque era imprevisible pero certero, aunque yo puedo darle una fecha. La Operación Barbarroja se inicia el día 22 de junio de 1941. Yo tengo para mí que es válido decir que 3 semanas después se hubiera producido un ataque de la Unión Soviética preventivo, entrando desde el este a liberar todos los pueblos hasta donde hubiera podido. Es decir, que si no se hubiera dado la Barbarroja, se hubiera dado la contra de los soviéticos en dirección hacia Occidente. Sobre tu pregunta, Gustavo, nos olvidamos de un tercer actor importante que es el Imperio del Japón. Que estaba... Sí, lo tengo guardado. Entonces, claro, un Estados Unidos acorralado por un hipotético mariscal Stalin, Hitler y Japón, no lo sé. Creo que
Sí, el poderío industrial norteamericano era muy importante, pero hasta cierto punto. Los japoneses le tuvieron tomado la medida a los americanos durante buena parte del teatro del Pacífico. Sí, claro, a Estados Unidos le costó muchísimo. O sea, vamos a comparar el tamaño de Japón con el tamaño de Estados Unidos, y no sé cuántos habitantes tenía Japón en aquel momento, no lo sé, pero Estados Unidos seguramente estaba llegando a los 300 millones. Por lo menos 250 millones de habitantes tenía en aquel momento Estados Unidos, y tenía un potencial para desarrollar sus industrias. Bueno, una fábrica de Ford fabricaba un bombardero por hora, que Adolfo no lo creía, porque decía, ahí trabajan mujeres, es imposible que logren hacer eso, ¿no? Pero entonces, ¿vos creés, Juan Carlos, de que la Unión Soviética hubiera invadido Alemania en el 41? Sí. Tenían materiales puestos justamente en la frontera que fueron aprovechados por parte de los alemanes. Disculpas. Sí, los alemanes incautaron buena parte del material que estaba justamente puesto en la frontera en preparación del asalto. Lo mismo que Rommel aprovechó buena parte del material que se iba encontrando e iba reciclándolo para incorporarlo dentro de su circo andante. Estas cosas los ejércitos lo suelen hacer a la hora de aprovechar el material que el enemigo te deja. Yo creo que es razonablemente probado el hecho de que Stalin lo que quería era que la cuadrillista y Alemania se centrara en un occidente, para dar vía libre a la posibilidad de hacer lo que ocurrió en el 44-45, pero hubiera sido en el 41-42. Esa era la idea. Y por eso le sorprendió. Le sorprendió el hecho de que cuando él pensaba que todo el efecto estaba en Occidente, aparte de pequeñas cosas como el tema de tomar Yugoslavia entera en 7 días, que es lo que sucedió antes de Barbarroja, pero en principio para ayudar a los italianos que se habían enfangado en el tema de Grecia y requirieron ayuda, porque cuando hicieron la ofensiva desde Albania los italianos, luego fueron los griegos los que les acompañaron de vuelta a los italianos en Albania, y tuvieron que pedir sopitas al hermano mayor. Pero los soviéticos tenían esta noción de que los alemanes todavía estaban en el acuerdo. Incluso el día 21 había trenes que por el tema del ancho de vía habían cambiado y enviado material, porque quizá sea polémico, pero no podemos olvidarnos el pequeño detalle de que la batalla de Inglaterra, la batalla del Atlántico, todas ellas son con crudo soviético entregado a los alemanes, con lo cual cuando bombardean convoyes, cuando atacan las ciudades de Inglaterra, los alemanes tienen carburante soviético. Sí, era un negocio, hasta ese momento para la Unión Soviética era un negocio, todo el conflicto europeo. Bueno, para América del Sur también. Por ejemplo, Sí. el país donde yo vivo, Uruguay, el momento más glorioso en lo económico fue durante y el periodo post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Uruguay nos decían la Suiza de América. Sí, en el caso de Japón pasó que ese momento en el que los estadounidenses le dijeron a México y a Venezuela, a ambos dos, ustedes ya no le pueden vender ni una gota de petróleo a Japón. Bueno, pues siguieron vendiéndole solo a Estados Unidos y al Reino Unido, pero fue importante a la hora de desencadenar el ataque de Pearl Harbor. Y ahí tenemos otra cosa, una batalla, para cambiar un poco de lugar geográfico. La batalla de Midway es una de las batallas más famosas, o que más películas al menos se le ha dedicado, y que hace que hoy en día sea una batalla muy, bueno, creo que fue de hecho una batalla muy importante, ¿no? Que fue el quiebre del Pacífico. ¿Cuánto influye la batalla de Midway en la batalla en la que pierde 4 portaaviones, nada más que 4 portaaviones, la Armada Imperial de Japón? ¿Cuánto influye para que Estados Unidos pueda atender los dos frentes, Europa y Asia?
Es muy influyente porque, bueno, voy a empezar yo esta vez este bloque. Sí. Bien. A ver, Estados Unidos en el ataque a Pearl Harbor, sobre todo lo que pierde son acorazados. No pierde ningún portaaviones en el ataque a Pearl Harbor. Esa baza o esa cuestión de suerte que tuvieron les da para poder mantener el frente abierto. También para mí, que fue un error, también lo comentamos antes con Alemania, que por qué no invadió Inglaterra y estableció una cabeza de playa para desembarcar y enfrentarse. También los japoneses fue un error no tomar la isla, no tomar después de bombardear Pearl Harbor, tomar Oahu y tomar las islas Hawái. Que estaba previsto. Estaba previsto, había fuerzas de invasión del general Kenda. Pero no lo hicieron, se echaron para atrás porque Yamamoto no lo vio claro y entonces volvieron a Japón, porque el siguiente paso era ya tomar la costa este. En los planes japoneses era tomar las islas Hawái después de Pearl Harbor y después ya asaltar la costa oeste de Estados Unidos. Y todo eso se vio incumplido porque los japoneses no hicieron ni tercera oleada. Hicieron 2 oleadas en Pearl Harbor, la tercera la abortaron y la invasión terrestre la abortaron. Porque creyeron erróneamente que ya habían desmantelado todo el poderío naval estadounidense en el Pacífico y que podrían centrarse en otras zonas del Pacífico que para ellos eran más interesantes y más rentables relacionadas con el crudo que antes comentaba Juan Carlos. Sí. El problema es que ni siquiera destruyeron los depósitos de crudo que había en el puerto. No, eso es que fue una victoria que hemos visto en películas, en el cine y demás, y muy estudiada, pero no deja de ser una victoria parcial desde mi punto de vista, por eso. Porque no logras una victoria absoluta. O sea, sin una tercera oleada, digo, o sin una invasión terrestre que ocupe el territorio. Hubiese sido ya entonces una victoria absoluta. Volviendo a eso, entonces, como a Estados Unidos le quedan esos portaaviones, que son 3 nada más, en el momento de la batalla de Midway, el Yorktown, el Enterprise y el Hornet, si no me equivoco, solo le quedan esos 3 portaaviones para hacer frente a toda la flota del Pacífico japonesa. Entonces, muy astutamente, los servicios de inteligencia, como hemos visto, navales de Estados Unidos, pues descifran un mensaje del código de los almirantes imperial y saben exactamente pues dónde van a estar posicionados los japoneses y caen en una trampa. Entonces, pero sí es verdad que pues pierden los grandes portaaviones, el Akagi, el Kaga, el Soryu y el Iryu, caen en Midway, que son los... Pero también son los 4... Sí, son los 4 principales. Yo sí. Ellos son los 4 principales portaaviones japoneses, todo hay que decirlo, los más modernos. Esos caen en ese ataque. No cae el acorazado Yamato, por cierto, que era también el buque insignia de la Armada japonesa. El Hotel Yamato. y nada, y es verdad que gracias a esa bueno, cuestión de suerte no, porque fue al final fue la inteligencia naval que fueron capaces de prestar el error que tuvieron en Pearl Harbor, lo suplieron con creces en la batalla de Midway. Un elemento complementario a la batalla de Midway que sí fue funcional, que fue la operación en las Aleutianas. La ocupación de 4 islas, Attu, Kiska sobre todo, en la zona de Aleutianas, supuso el estacionamiento de hasta 500.000 soldados estadounidenses para tratar de contener a un puñado de soldados que estaban en aquella zona, hasta el punto de que un grupúsculo, ahí estaba Simón Bolívar Wagner, que bueno, pues era una persona que tenía alguna razón de ser con Simón Bolívar, no, pero le pusieron el nombre en honor a Simón Bolívar. Ahí termina toda la relación. Hubo una partida que en teoría iba a ir en 1943 para Operación Torch, para desgracia de Patton, que se quejó amargamente. En ese momento, en 1943, todos los envíos estadounidenses, la prioridad era enviarlos a este frente de Attu, Kiska en Aleutianas. Estaban preparados para el calor y de repente en el viaje se tuvieron que preparar para el frío polar, lo cual ciertamente es alucinante. Pero más allá de este tema de Aleutianas, en Midway, hay que decirlo claramente, de los 3 portaaviones que presentó batalla Japón, el liderazgo de esos 3, había un imbécil soberano encima del mando.
Creo Nagumo. creo que me estoy quedando incluso corto en el apelativo, en donde había ciertos mandos en la Marina Imperial que por razón de parentesco y otro tipo de corruptelas tenían el mando en una situación que estaba bastante cruzada, porque incluso en la operación en Pearl Harbor, Yamamoto no tenía todo el mando claro porque yo tenía una sección del mando y no lo tenía completo. Este tipo de decisiones y de aseveraciones pues es importante a la hora de entender, más allá del tema de que ha habido operaciones en Salomón, operaciones previas, batallas en el Mar del Coral que tuvieron importancia, pero sí, el epicentro es Midway, porque si hubieran tenido victoria los japoneses hubieran podido volver a tener capacitación de afectación a islas Hawái, proyección en dirección hacia lo que es la costa este. Nos olvidamos ciertamente de que por la parte norte las aleutianas sí tenían afectación, porque si hubieran tenido un control efectivo y unas zonas de lanzamiento y todo esto, hubieran podido atacar Seattle, y en Seattle había parte de la construcción de aviones de los Estados Unidos. Pero es que nos olvidamos de dos pequeños detalles. Uno, la Marina Imperial tenía bastante relación con la doctrina tradicional británica, y concatenado con esto, tenían la idea de la victoria decisiva. ¿Y esto por qué es importante? Porque los japoneses cuando entran en la guerra no intentan entrar en Washington DC y ser los grandes enseñoradores de haber conquistado América. No. La idea que tenían era golpear duro, golpear concentrado en una batalla decisiva y llevar a los americanos a la mesa de negociaciones. El objetivo militar y político era llevar de vuelta a los americanos a la mesa de negociaciones, en donde la esfera de coprosperidad asiática pues le dejara para ellos, que hubiera una consistencia, pero moviendo la línea en donde buena parte del Pacífico quedara responsabilidad de los japoneses. No querían una guerra de conquista, sino otra cosa. Como sabéis, el almirante Yamamoto había estudiado en Estados Unidos, conocía de sobra las capacidades del país y su capacidad industrial, y sabía que era, bueno, fue el principal, por decirlo de alguna manera, dentro del almirantazgo y del generalato japonés, fue el único que intentó parar un conflicto bélico abierto con Estados Unidos, porque sabía que una victoria absoluta contra este enemigo podía ser casi imposible, pero cuando los acontecimientos se sobrevienen, Toho se hace con el gobierno y aumenta la crisis, la tensión belicista, él decide quedarse en el mando, asumir el mando, porque también considera que es el único capaz de vencer a Estados Unidos, porque es el que mejor los conoce. Y es verdad que todos sus planes habían salido bastante bien, a excepción de algunos almirantes, como el que citaba Juan Carlos, que es Nagumo, que es quien estuvo al frente en el ataque a Pearl Harbor, y como obtuvo esa medalla por esa brillante victoria, se le otorga el mando naval en Midway. Y en Midway comete los mismos errores groseros que cometió en Pearl Harbor, solo que en Pearl Harbor los americanos pudieron defenderse. Eso sí, hay otro punto en donde pudo haber habido una situación de llevar a los americanos a la mesa de negociación, que fue justamente con el tema de Filipinas, en la batalla del Golfo de Leyte, 1944, en donde de la partida de los barcos que todavía les quedaban a Japón, le dijeron claramente: id, pero no hace falta que volváis. Es el mensaje bastante claro. Pero parece que el dirigente de esa flota no lo tenía tan claro por la decisión que tomó posteriormente. Me refiero a que en un momento dado, en las maniobras, abrieron paso. Ahí estaba el loco Halsey a hacer sus locuras, que en cierta medida, cuando se produce Pearl Harbor, él es el primer portaaviones que llega y está a punto de casi parecía español, de apártense, yo solo voy a combatir. Bueno, pues ese toro pues también estaba en Leyte,
y parece que metió las zarpas para coger el quesito este de los japoneses y abrió una portezuela en donde todo el grueso de la flota japonesa pudo haber tenido enfrente a todas las barcas de desembarco americanas, pudiendo haber hecho una masacre de cientos de miles, literalmente cientos de miles de muertos americanos en un solo día, en 24 horas. Algunos dicen que incluso hasta 1 millón de bajas en ese día, respecto de haber acabado literalmente con todo el ejército de desembarco estadounidense en la batalla del Golfo de Leyte. Pero el mando japonés no lo vio claro y se volvieron a Japón, lo cual era lo que no les habían mandado, con lo cual ese caso de la batalla del Golfo de Leyte pudo ser también un último momento para llevar a los americanos a la... piensa, el día siguiente, en la prensa libre de Estados Unidos, 1 millón de bajas en la batalla del Golfo de Leyte. ¿Cómo le sentaría eso al contribuyente norteamericano? ¿Cómo le sentaría al votante norteamericano respecto de sus líderes en Washington DC? Que les dirían, oye, aquí esto termina, negocia lo que sea, porque esto se ha salido de madre. Pues los japoneses no lo hicieron. Volvemos a Europa, ¿les parece? Bien. ¿Cuándo empieza la derrota, digamos, de Alemania? ¿Cuándo gira como un reloj de arena, ¿no? Stalingrado. Lo giramos. Stalingrado. Sin duda. Es el punto de inflexión del teatro europeo y de la caída del avance alemán y de la caída del nazismo. Básicamente por lo que comentábamos anteriormente, por los errores que se produjeron. Como decía Juan Carlos, el sexto ejército alemán podía haber rodeado la ciudad, pero tuvo órdenes del pintor austriaco de asaltar la ciudad, de tomarla. ¿Por qué? Porque llevaba el nombre de Stalin. Entonces cayeron en una trampa mortal donde la ciudad fue arrasada por completo, no quedó nada, pero se convirtió en una trampa de escombros brutal para el ejército alemán. A eso le sumamos uno de los inviernos más duros datados en los últimos 40 años y las consecuencias fueron la trampa perfecta para el ejército alemán. Sí, efectivamente es importante el momento en el que se cambian las tornas y de tener la iniciativa de los alemanes pasa a ser una iniciativa de los soviéticos en el frente oriental, que fue el más importante. El más sangriento, el más combativo, sobre todo porque hay una diferencia entre cualquier otro frente en el ámbito europeo y el frente oriental, y es que en los otros, mal que bien, se llegaron a ciertos compromisos respecto de las convenciones de Ginebra, etcétera, más o menos. En el frente oriental era salvajismo puro, ahí no había convenciones ni nada, a matanza entre unos y otros, y utilización de todos los medios. Yo no estoy tan seguro de que sea exactamente Stalingrado el punto exacto, sino tal vez más adelante a lo largo de ese 1943, e incluso también se pudiera hablar de la batalla de Kursk como un elemento importante a la hora de establecer definitivamente el cambio de la marea. Pero ciertamente hay ese momento en el que, vale, al comienzo de Barbarroja, 3 ejércitos, el ejército norte, el centro, el sur, un control de varios miles de kilómetros, todo esto. Luego en la siguiente oleada, un control de un solo frente, un combate especializado. Luego ya en Kursk, un trocito, con lo cual ya vas de lo grande a lo más pequeño, y luego ya la marea que va en la otra dirección. En Kursk hubo un problema de inteligencia en donde se supo todo, porque había espías por aquí y por allá que lo sabían, los soviéticos. El intento de pinza que no funcionó a la hora de que cuando tratando de convencer al acuarista austríaco a cuando se lanzó el ataque, pasaron casi 3 meses en donde los soviéticos pues tuvieron todo el tiempo del mundo para tratar de reforzar ese saliente, y al final pues supuso una derrota, yo creo que más o menos definitiva, a cualquier posibilidad de tomar la iniciativa en ese frente. Y a partir de ahí... Sí. Fíjate, Gustavo, que tanto Juan Carlos como yo, con 2 tesis diferentes, pero establecemos el cambio de tornas en el frente oriental, ¿no? Sea en Kursk o en Stalingrado. ¿Por qué digo esto? Porque ahora
me imagino que irá por aquí tu pregunta y hablaremos del día D y de la operación Overlord. Al final... Justamente, la intención mía era esa. No quitarle protagonismo al día D, sino... Esto, para nosotros desde España tiene un hándicap, ¿no? Y para el mundo occidental, pero creo también en España tiene un hándicap, y es el siguiente. Nosotros tuvimos aquí 40 años de dictadura fascista. Es decir, todo lo que venía de historiografía soviética, pues no se estudiaba, no se trataba, entonces eso entró muy tardíamente. Entonces todas estas batallas de Kursk, de Stalingrado, estos grandes logros soviéticos, la toma de Berlín precisamente, para la historiografía española o los historiadores españoles que enseñaban en las universidades no tuvieron acceso a ella hasta años más tarde y no se educó hasta años más tarde. Entonces vivimos con la gran operación Overlord como la campaña decisiva contra el fin del nazismo. El día D es una campaña decisiva, no digo que no lo quiero restar importancia, y además Stalin le había pedido en Yalta, en Teherán, que os lo había comentado antes, la apertura de ese segundo frente occidental para debilitar más el nazismo y hacer que cayera, pero tampoco tenemos que darle, porque haya más películas o haya más ambientación cinematográfica, no podemos darle la importancia que pudo tener el frente oriental con Kursk, Stalingrado, la batalla de Leningrado, etcétera. Yo ahí tengo un matiz tal vez de fondo discrepante, podría interpretarse, o tal vez no, respecto del hecho de que Dieppe en 1942 fue un fracaso y además incidió en la derrota humana de una parte canadiense que fueron utilizados como conejillos de indias para demostrar a los americanos que no era posible un desembarco en Europa tan temprano. Canadienses que eran de la zona de Quebec y francófonos en su mayoría, con lo cual incidió también en un relato que contribuyó al victimismo de los quebecois posteriormente. En 1943 se produce la Operación Torch en el ámbito del norte de África, que fue un ensayo general a lo que pudiera ser luego la Operación Overlord, pero se calibra mejor lo que supone la existencia del día D cuando uno mira un mapa de después de la guerra y ve que hay una república federal y hay una república democrática y que el entorno del telón de acero se produce en esa zona. ¿Por qué lo digo? Pues con toda la sinceridad del mundo, de que la operación Overlord evita que la ciudad que sea partida por la mitad sea París y sea Berlín la que es partida. Mueve la posibilidad de un choque entre soviéticos y aliados occidentales al territorio propiamente de Alemania, como se ve ciertamente con el capitán a posteriori, ese que lo sabe todo después. Evidentemente, cuando se produce la operación Overlord no están pensando en estas cuitas, pero contribuye decisivamente al hecho de que haya una liberación de territorio europeo por parte de las potencias occidentales, la disponibilidad posterior de que haya una democracia en Francia, en Países Bajos, en Bélgica, en Luxemburgo, en Austria, en la República Federal, en Italia, a diferencia de lo que sucedió en los hermanos orientales, como lo dice perfectamente en ese libro de Anne Applebaum, de la destrucción de Europa Oriental 1944-1956, en donde establece, con 4 ejemplos, pero se podría hablar del resto: Checoslovaquia, República Democrática Alemana, Polonia, Hungría, Rumanía, etcétera, etcétera, que se subsumieron en una situación totalitaria y además imperial por parte de Moscú, cosa que evitó que estos otros países occidentales no se vieran imbuidos en caso de haber sido liberados por el Ejército Rojo al haber llegado hasta las costas del Atlántico. Esto evidentemente puede ser polémico. Puede ser polémico. Yo creo que aquí Juan Carlos también coge un poco la bola de cristal y como sabe lo que pasó a posteriori, claro, un poco, pero no es verdad. Pero que como yo digo, en Teherán es el mariscal Stalin quien le pide a Roosevelt y a Churchill que por favor que abran un segundo frente. De hecho hay una anécdota muy famosa porque Churchill se va por las ramas, no especifica cuándo, entonces Stalin suelta un par de abruptos en ruso, ¿no? Habla con Molotov, se levanta de la mesa, se va. Churchill le dice: mariscal, usted no me ha entendido bien, le estoy diciendo para
primavera del 1944, ¿sabes? Primavera-verano del 1944. Entonces Stalin se vuelve a sentar en la mesa. Pero es verdad que Stalin fue quien le solicita eso. Y después, pues en Yalta ya se establece la división alemana. O sea que no va a haber división de París, ya se establecía una división alemana y una influencia oriental y una influencia occidental. Entonces, no. Sí, claro, que infiero desde el conocimiento del presente y de lo que pasó posteriormente, evidentemente. Entonces, claro. También está el tema del plan Morgenthau, que fue publicado tal vez por alguien que era conocedor del asunto para rebajar las posibilidades de... imagínate que el plan Morgenthau hubiera entrado en vigor, convertir a Alemania en una sociedad bucólico-pastoril y ligada a la agricultura. Pues habría sido incluso peor que el Tratado de Versalles y habría generado todavía un mayor resentimiento. Eso se publicó en buena medida para que no se hiciera. Para que hubiera otro desde plan. Mi opinión, las tensiones entre Oriente y Occidente, entre el mundo oriental y el mundo occidental, no es hasta después de la Segunda Guerra Mundial. En ese periodo entre el 45 y el 48 es cuando para mí ya empiezan los primeros focos de conflictividad entre los... Bueno, te olvidas del Comité de Lublin. Bueno. Donde el gobierno de Polonia realmente estaba en Londres. Otra cosa es que no tuviera capacidad sobre el control del territorio, cosa que se intentó con el levantamiento no del gueto, que seguramente conocerás, Gustavo, del 43, de los judíos que lo intentaron profusamente. Recibieron ayuda de la Armia Craiova, eso sí, normalmente se suele tratar de meter la cuña, de decir, no, los nacionalistas polacos eran contrarios a los judíos, no, es que tenían dificultades para el tema del armamento, el tema de la financiación, y estaban buscando su propia realidad y sostenimiento, la Armia Craiova, y los judíos pues recibieron un poquito de ayuda, pero tampoco había tanta... En el 44, precisamente lo que intentaron era algo que hicieron los de Amberes. Amberes es una ciudad que se libera a sí misma antes de que llegaran los ingleses a decir, la controlamos nosotros. La idea era que los de Varsovia, en el 44, con esa insurrección, liberaran la propia ciudad para tener una base territorial respecto de poder decir, el gobierno está aquí, por lo tanto deben de respetarnos, pero claro, estaban muy lejos. Y cuando pasa esto, los soviéticos se quedan parados enfrente de la ciudad, no entran. La insurrección fracasa. Los alemanes que todavía están allí hacen una limpieza total. Y antes se ha establecido el Comité de Lublin, que será el gobierno que tendrá el territorio. Y a pesar de que en Yalta hay un acuerdo para hacer elecciones al de unos meses, ese cumplimiento será en 1990, cuando gane la presidencia Lech Walesa. Por supuesto, incidido también con el hecho de que en agosto de 1989 el señor Jaruzelski se ve obligado a nombrar primer ministro a uno de Solidarność porque ha perdido las elecciones incluso en un entorno controlado. Pero eso ciertamente es algo más lejano, y en principio en 1945 iba a haber elecciones libres que jamás se produjeron en el inmediato tiempo. Que había prometido Stalin y nunca cumplió. Bueno, ahí cayeron en la misma trampa que caía Chamberlain con el pintor. Más o menos. Sí. En definitiva, vamos a llegar al final de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Correcto. Primero llegan los soviéticos a Berlín. ¿Cuánto tiempo demoraron los aliados en llegar a Berlín? Eso fue un acuerdo. Le dejaron el entrar a Berlín como reconocimiento político al tema del sufrimiento. Yo considero que llegaron primero. No pidieron permiso a nadie. Stalin tenía muchas ganas de plantar la bandera soviética en el corazón. Sí, yo me refiero a que podían haber luchado por ello, podían haber intentado llegar antes, podían haber hecho un montón de cosas, pero los americanos, Eisenhower, especialmente, pensó que Berlín no era importante. Que llegar a Berlín no era importante para los occidentales, pero sí era importante para Stalin, y por lo tanto, en el juego de equilibrio, porque Eisenhower era más un diplomático que un militar, lo cual puede generar un elemento de contrasentido, pero era más bien así, tenía que agrupar un montón de primadonas con uniforme o sin uniforme.
estableció esa idea de no nos vamos a pelear, contar con llegar primero a la capital enemiga es un premio político. Se tenía la idea de que Stalin y la Unión Soviética habían sufrido bastante, casi más que el ámbito de las bajas que pudieran tener los países occidentales, y por lo tanto se pensó, si tanto quiere Stalin llegar primero, pues que llegue primero, y le tuvo que contener a Churchill, déjale que llegue primero, no pasa nada. Sí, incluso los restos del régimen nazi, todas las unidades que tenían en el occidente las fueron desmantelando y las mandaron al oriente. Es decir, estaban evitando a toda costa que llegasen los soviéticos antes que los americanos. Sí, y lo digo porque pensaban, tenían todavía una ligera idea en la cabeza de que podían razonar con los ingleses y con los británicos y con los americanos. Cosa que no había nada que razonar ya a esas alturas. Patton entró en Checoslovaquia. Patton entró en territorio de Checoslovaquia, incluso podría haber llegado primero a Praga, pero en algún momento le dijeron que tenemos delineado qué va a ser de cada uno después de la Segunda Guerra Mundial, después de que termine el conflicto. Así que por mucho que te metas, luego este territorio va a ser entregado a los soviéticos. No olvidemos, perdón, que ya en el 45 Churchill hablaba de la cortina de hierro y que había que tratar de que esa cortina quedara lo más al oriente posible, ¿no? Uh-huh. Churchill siempre fue un visionario, siempre caló muy bien a todas las personas que compartieron liderazgo con él en su época, entonces sabía perfectamente, al igual que, como te dije antes, fue el primero en hacer un estudio sociológico del pintor austriaco, pues también sabía perfectamente lo que era Stalin, ¿no? Y lo que representaba para la paz europea y para la paz mundial. Entonces también intentó poner trabas o ponerle freno de alguna manera, pero no fue capaz de conseguirlo porque al final no tuvo tampoco el apoyo contundente de Estados Unidos y porque no quería tampoco molestar demasiado al mariscal Stalin en ese momento, Ya después del periodo 45-48 las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética cambian drásticamente, pero hasta ese momento Estados Unidos intenta mantener de todas las maneras esa unión, ese pacto entre aliados y que no se rompa, a pesar de las discrepancias que pudiera tener Churchill hacia el mariscal. Pero otra cosa interesante que ya que hemos llegado al final de la Segunda Guerra Mundial es, antes de llegar a Berlín, todo lo que se encuentra el ejército soviético hasta llegar a Berlín, que son los campos de la muerte, los campos de concentración, que es algo que no sabía la inteligencia soviética, es algo que los soldados soviéticos se encuentran que no saben lo que es cuando acceden a los primeros campos, no saben que eran centros de muerte, de tortura, pensaban que eran campos de trabajo esclavo, pero nunca llegaron a pensar los horrores que allí vieron y que marcaron el devenir del pueblo judío. Y que lleva a que el propio Stalin planeara la famosa foto que hay en Berlín del soldado soviético poniendo la bandera de la Unión Soviética. Ese soldado era judío y el fotógrafo también era judío y esos habían sido designados para hacer eso por el propio Stalin. Sí, eran pequeños gestos porque el horror que vio el ejército soviético allí hay algunos diarios de algunos soldados que se han traducido después. Fue algo indescriptible porque no concebían esa maldad humana. Habían conocido muchas guerras, muchas matanzas, muchos actos miserables y desecables, pero nunca habían visto ese horror plasmado ante sus ojos, ¿no? Entonces eso la verdad que impresionó y conmocionó a todo el mundo. Bien. Llegamos al final de la Segunda Guerra Mundial. Llegamos al final de la parte bélica. Después vienen las consecuencias, pero eso ya es otra historia. Y el final de la Segunda Guerra Mundial se termina dando en el Pacífico con la rendición de Japón después de la caída de la segunda bomba atómica, que fue en septiembre, ¿no? Sí, la rendición fue el 2 de septiembre en el acorazado de Missouri, en la bahía de Tokio. Normalmente se suele olvidar el pequeño detalle de que en marzo del 45 hubo un bombardeo sobre Tokio que mató a 100.000 personas
y que fue más gravoso que el hecho de Hiroshima y Nagasaki por separado, pero ciertamente las bombas atómicas fueron un elemento relevante. Hay quien podría llegar a decir respecto del hecho de que la operación Downfall, que hubiera sido la invasión efectiva de Japón, habría conllevado miles de muertos. Hay quien dice que pasar ese invierno habría sido horrible y para primavera del 46 se habría rendido sí o sí Japón. El hecho de Okinawa y islas parecidas como Iwo Jima supusieron una resistencia a ultranza que habría sido también gravosa en el territorio propiamente de las islas principales de Japón, Kyushu, Shikoku. Pues ciertamente ahí hay quien trata de decir que la operación Tormenta de Agosto, lanzada por Stalin cuando se habían comprometido en un primer término de cuando termine la cosa en Europa os sumáis al esfuerzo en el tema del Pacífico, que luego se arrepintieron de habérselo dicho. Rubén Villamor, en alguno de sus libros, Stalin invade Japón, por ejemplo, establece la idea de que el tema de Sajalín fue complicado, y eso que había continuidad territorial en la zona ocupada por los soviéticos al norte y los japoneses al sur, y que las islas Kuriles fue un fracaso total, y que única y exclusivamente el mandato de MacArthur, que les dijo a los japoneses, ustedes ríndanse, a pesar de que las 4 islas Kuriles del sur, debido al acuerdo que había del siglo XIX y que habían incorporado en el acuerdo para el Pacífico, estaban apuntadas para el control de los japoneses. Lo cual, cuando recibieron la orden los japoneses de rendirse de MacArthur, se rindieron en todas las Kuriles, lo cual fue un tremendo error, porque ahí se quedaron los soviéticos, aunque en este caso de las Kuriles del sur, las 4 estas, fuera ilegítimamente. Pero en el fragor de la guerra, pues a veces pasan este tipo de situaciones. Yo lo que les propongo es, si le parece a Juan Carlos, que es el dueño del canal, ir cerrando este video por acá y comprometernos a hacer un tercer video con lo que es el antes y el después de esta Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, y de ahí para poder seguir entendiendo, ir viniendo hacia el presente para poder seguir entendiendo por qué el mundo en el que vivimos hoy es como es. Lo podemos intentar, porque hoy íbamos a tratar Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría y nos hemos estancado. Nunca mejor dicho. Juan Carlos habla mucho, es muy difícil. pero es verdad que tiene muchos datos y dice muchas verdades y muchas anécdotas que no se conocen y que merecen conocerse. Pues de acuerdo, me parece bien en hacer una tercera parte. Yo encantado de platicar con ustedes un tercer vídeo y cerrar el círculo. Muy bien. Entonces, Juan Carlos, cerrar el vídeo. Bien, pues hemos cerrado la Segunda Guerra Mundial, hemos llegado a esta situación en el que luego llegará Josh Kennan con el telegrama largo, llegará Fulton, Missouri, con el discurso sobre el telón de acero cayendo sobre Europa, y también el telón de bambú que caerá sobre el Pacífico. Así que llegará la Guerra Fría, llegará la descolonización, porque quiero dar un pequeño dato. El día 8 de mayo de 1945, en Argel, se estaba celebrando la finalización de la guerra, teniendo en cuenta que los franceses, a partir de la liberación de París, el 25-26 de agosto del 44, ya empezaron a tener una cierta situación de libertad, y Argelia pues no había sido ocupada por los alemanes, más allá del tema de Vichy y de la operación Torch. Ese día, el día 8, se produce una reacción, habiendo una masacre tremenda en Argelia, iniciándose de alguna manera ese engarce entre lo que supone la finalización de la Guerra Mundial y el proceso de descolonización. Así que ciertamente es un elemento interesante que, sin solución de continuidad, tendrá lugar después, sobre todo cuando las grandes potencias vencedoras piensen, estos europeos que malos, quitémosles sus colonias y les demos la independencia para evitar problemas que habían surgido respecto de lo de la Primera Guerra Mundial. Así que, ciertamente, pues
a los que hayan llegado hasta aquí, pues que esperen la tercera parte, que llegará lo más pronto posible. Así que estén atentos a sus pantallas. Saludos. Un saludo.